Hola, mi nombre es Pablo Orlandi, estudio arquitectura en la Universidad José Antonio Páez. Este es un video de ensayo de la materia Teoría de la Arquitectura 1, dictada por el profesor Enrique Figueroa. Se trata sobre el espacio arquitectónico, haciendo ilusión al edificio, la arquitectura como un mensaje semiótico y a los arquitectos Vitruvio y Palladio. Marco Vitruvio fue un arquitecto e ingeniero romano. Se estima que nació entre los años 70 y 80 a.C. Fue ingeniero de la artillería al servicio de Augusto, que fue el primer emperador de la antigua Roma. Sus 10 libros de arquitectura es el único tratado de arquitectura que se ha conservado hasta la actualidad. Consiste en una serie de disertaciones sobre la arquitectura, ingeniería, instalaciones sanitarias, hidráulica, acústica y otros aspectos de construcción. Gran parte del texto parece estar recogido de los tratadistas griegos, cuyas obras desaparecieron con el paso del tiempo. De arquitectura constituye la suma de la arquitectura y la urbanística grecorromanas. De la actividad constructiva de Vitruvio solo se conoce la que él mismo menciona en su libro, que es el templo de Fortuno en Fano. Continuador de la tradición teórica de grandes arquitectos helenísticos, Vitruvio sistematizó en su tratado todo el saber arquitectónico de la antigüedad clásica. Su primer libro ocupó de su ubicación en la ciudad en parajes sanos. Su segundo libro trata de diferentes materiales constructivos. El tercero habla sobre los templos y sus distintas clases, así como su composición y su simetría. Su cuarto libro aborda el tema de los órdenes arquitectónicos, extendiéndose de forma especial al referirse al orden dórico. El quinto estudia tipologías arquitectónicas, tales como el foro, las basílicas, los baños y sobre todo los teatros. El sexto habla sobre la situación y firmeza de los edificios, de las casas y de sus partes, y de las casas de campo. En el séptimo resulta un poco más técnico. Vitruvio habla de los pavimentos, pinturas de las paredes, preparación del mármol y de los colores. El octavo se dedica al tema de la hidráulica. El noveno es el tratado sobre esferas y relojes. Y por último, el décimo es en el que él se enfoca en el estudio de la mecánica con descripción de las máquinas empleadas en los procesos constructivos. Los principios de Vitruvio han dirigido al curso de la arquitectura durante muchísimos siglos. En el siglo I a.C. esbozó unas características de la arquitectura que guiaron a los arquitectos e ingenieros del mundo hasta el día de hoy. Vitruvio dijo que la arquitectura se conjuga o descansa sobre 3 principios, que son firmitas, utilitas y venustas, que vendrían siendo resistencia, funcionalidad y belleza. Vitruvio aseguraba que sin uno de estos 3 principios la obra no podía considerarse una obra arquitectónica. Vitruvio decía que estos 3 principios que debían aplicarse a la edificación y se consideraban para la arquitectura del ámbito privado, residencias o palacios, y también aplicaba a la arquitectura del ámbito público, que sería como muros de protección, torres, murallas. En el ámbito religioso, que serían templos y santuarios, en las áreas comunes como puertos, pórticos, baños públicos, teatros. Los 3 principios de Vitruvio se asocian a su tratado, a diversos conceptos y procesos relacionados en la construcción. Luego de Vitruvio surgieron muchos más arquitectos. Uno de los más renombrados fue Andrea Palladio, quien fue un arquitecto veneciano de hace aproximadamente unos 500 años, tan influyente que creó su propio estilo arquitectónico, llamado el palladianismo. Palladio fue el autor de los 4 libros de la arquitectura, que son un tratado publicado en Venecia alrededor de 1570, en 4 secciones y escrito junto con muchas ilustraciones del diseño, secciones y detalles de elementos arquitectónicos. El libro contiene los proyectos en los que Palladio quiso que se conociera tanto en la teoría como en la práctica la pureza y la simplicidad de la arquitectura clásica, y está ilustrado con los propios dibujos de este arquitecto.
Palladio está muy comprometido con el aspecto educativo del libro, que se conoce como un tratado de unión entre Vitruvio y los arquitectos contemporáneos. El libro se centra en las técnicas y el buen gusto que Palladio obtuvo de sus estudios teóricos y prácticos. El tratado tiene varios objetivos, entre ellos el de la racionalización de la producción arquitectónica y demostrar la supremacía de los antiguos romanos en la construcción. El primer libro trata sobre los útiles del arquitecto, así como los distintos materiales que utiliza, lo que se considera como orden clásico, las normas de proporción, elementos arquitectónicos, la forma de organizar estos elementos y de unirlos. En el segundo libro, Palladio nos muestra distintos modelos de palacios, en planta y en alzado. Este libro muestra en la práctica la aplicación de las normas obtenidas en el primer libro. En el tercero, y teniendo en cuenta la influencia de Vitruvio sobre su formación y saber, nos ofrece una significativa forma de organización en la construcción de calles, puentes, palacios y edificios urbanos. En el último libro, que es el cuarto, con un prólogo cosmológico, trata de los templos construidos por los antiguos y presenta unas reconstrucciones de los restos arqueológicos romanos. Pienso que para Palladio el estilo único de la villa palladiana se basaba en la aplicación a un sistema estructural construido de ladrillo. Palladio presenta dos cánones que, en su opinión, un arquitecto debe acatar en todas las construcciones: las reglas del proyecto basadas en el aspecto y las normas de construcción, basadas en la lógica de la edificación de la villa. Un elemento arquitectónico muy característico de Palladio fueron las ventanas palladianas, adoptadas del arquitecto Serlio. Palladio solía usar también como modelo en sus villas el alzado de los templos romanos. La influencia de este tipo de edificio clásico no se reducía únicamente a esto, porque también tomaba de ellos la planta cruciforme, que posteriormente sería conocida como un elemento característico de su estilo. Durante el Imperio Romano y siguiendo a Vitruvio, en el siglo I a.C., la arquitectura se consideró como una disciplina teórico-práctica, encargada de la construcción, de la hidráulica, de la mecánica y de sus aplicaciones en la arquitectura civil y militar. La arquitectura se dedicó en Roma a construir edificios religiosos, civiles, públicos y palacios, además de crear un modelo de vivienda doméstica, que era la típica domus romana. Los fundamentos estéticos y técnicos del mundo antiguo fueron transmitidos en la Edad Media, entre otros caminos por el Tratado de Arquitectura de Vitruvio. Vitruvio es la expresión más alta del tratadista científico. Es considerado también como el representante y símbolo de toda la arquitectura. En cambio, en la época de Palladio, eran activos en el Véneto arquitectos como Sansovino, San Micheli, Serlio y Romano, de cuyas obras Palladio también tomó prestados diferentes elementos para proyectar sus primeras obras, y así surge su estilo del palladianismo. Para comprender mejor el estilo del palladianismo y cómo ha influenciado 200 años después y hasta más en nuestra sociedad y en la arquitectura contemporánea, elegí la obra de la Villa La Rotonda, una obra de Palladio construida en 1567 y 1570 en Vicenza, Italia, para comparar con una obra arquitectónica más contemporánea, en la cual su arquitecto decidió adoptar e inspirarse de la Villa La Rotonda para elementos arquitectónicos característicos del estilo palladiano. Esta obra que adoptó dicho estilo antiguo es la Casa Chiswick, diseñada en 1729 en Burlington Lane, en Londres, Reino Unido. Para la reconstrucción de esta casa se usó como referencia la Villa Capra, también llamada la Villa La Rotonda. En las fachadas donde se aprecian las mayores diferencias entre ambas obras, mientras que Palladio decidió dar una uniformidad al conjunto, construyendo las 4 fachadas de la villa completamente iguales, la Casa Chiswick cuenta con distintas fachadas que permiten la diferenciación del acceso principal. Las columnas que reposan en este acceso principal de esta casa pertenecen al orden corintio,
Por otro lado, las columnas de la villa Capra son de orden jónico. De igual manera, su cúpula octogonal está inspirada por la villa Capra. Mi conclusión a todo esto es que el estilo de Andrea Palladio se volvió más que nada un símbolo de la arquitectura universal, puesto que otras culturas pudieron inspirar y adoptar dicho estilo de sus obras. Esto fue todo, muchas gracias.